algo que creo que es importante señalar es, la historia es muy compleja y muchas veces nos damos la tarea de querer como distinguir quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Pero es muy complejo y no hay buenos y malos, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente hay gente que hace el mal, pero es mucho más complejo de lo que creemos. Y por eso creo que tenemos que valorar lo que Dios ha hecho. Al ratito platicamos de cómo, creo yo, una de las grandes lecciones de esta época es las discusiones por motivos teológicos que a veces disfrazamos de defender la doctrina, porque sí creo que es importante defender la doctrina, aunque no siempre es correcto cómo lo hacemos. Pero creo que a veces discutimos pensando que estamos defendiendo la doctrina y creo que ese es un testimonio que puede afectar cómo los demás perciben la fe. Creo que más bien tenemos que ver las diferentes tradiciones cristianas como eso, como un regalo de la gracia y la obra del Señor. Quizás es cierto señalar que ciertas tradiciones están pues cubiertas de elementos tradicionalistas que no les permiten servir como podrían hacerlo. Pero es importante comprender y entender de dónde surgieron y creo que eso nos hace más humildes y nos ayuda a enfocarnos en lo importante, ¿no? Al ratito hablamos de eso. Bien, entonces todos estos cambios en Europa, la guerra de los 30 años trae una reacción en el ámbito político y en el ámbito teológico, pero sin duda alguna una de las grandes reacciones a todo lo que ha sucedido en Europa, digamos a las guerras y a la rigidez dogmática, fue cómo el racionalismo fue abriéndose paso y el paradigma de fundamentar todo en la razón humana se convirtió en la manera dominante de pensar de este tiempo. Ahora, con eso no quisiera que se malentendiera. No estoy diciendo que las generaciones anteriores despreciaban el uso de la razón. No, de hecho, la revolución científica, el suelo que se convirtió en un suelo fértil para que la ciencia se convirtiera ya no solamente en un método práctico como en otras naciones asiáticas o en otras regiones, fuera más una cuestión de practicidad, sino una empresa una búsqueda de observación, de investigación, surgió precisamente en la Europa cristiana. Y la fe cristiana fue ese suelo fértil que dio a luz a la revolución científica. No era un desprecio a la razón. Sin embargo, lo que estamos diciendo con racionalismo fue este cambio de tener a la revelación bíblica como la fuente del conocimiento junto con la razón humana para sustituir a la fuente de conocimiento por solo la razón humana, la razón autónoma e innata. Ese fue el cambio drástico en este tiempo. Así que comenzaron a hacer a un lado la tradición de la iglesia, la revelación, para poner a la razón humana en el centro de todo. ¿Cómo llegamos a este cambio, a esta revolución en el pensamiento? Bueno, comenzando por Renato Descartes o René Descartes. René Descartes fue un cristiano que propuso y un filósofo, un matemático que propuso un modo puramente racional de probar la existencia de Dios y del mundo físico. Lo que Descartes quería hacer, él quería encontrar una manera de fundamentar todo en la razón humana. Él decía que nuestros sentidos pueden engañarnos. Pero ¿cómo podemos obtener un conocimiento que no esté sometido a las deficiencias de los sentidos que pueden engañarnos? ¿Cómo podemos fundamentar todo lo que sabemos sobre Dios, sobre la vida, en algo que sea innegable, como la razón? Esa fue la búsqueda de René Descartes. Por eso, al siglo XVII, a esta filosofía se le conoce como racionalismo, y al siglo XVII se le conoce como el siglo del racionalismo también.
Así que, sin tratar de hacerlo muy complicado, en uno de el método que él utilizó para poder llegar a fundamentar todo en la razón fue el método de la duda. René Descartes es famoso precisamente por haber llegado a su famosa conclusión: porque pienso, entonces existo. Es decir, el método de René Descartes fue dudar de todo, ¿ok? Ser escéptico de todo. Pero hay una cosa de la que no puede dudar, ¿verdad? Y no puede dudar de que él duda, ¿no? Así que por lo menos está seguro de una cosa, que es una mente que duda, ¿ok? De esa manera llega a su conclusión de que por lo menos hay algo ahí que existe, su mente. Y a partir de ahí trata de demostrar la existencia de Dios y del mundo físico. Por eso René Descartes cambió completamente el paradigma. Antes de René Descartes, podrías decir que de hecho René Descartes es uno de los puentes principales entre la Edad Media y la era moderna. René Descartes. Él fue un cambio de paradigma, un cambio de poner al yo y a la razón humana en el centro de todo. ¿Okay? Antes de René Descartes, ¿cómo sé que el mundo existe? Bueno, pues Dios existe. Y Dios nos ha dado su revelación. El mundo existe y nosotros existimos porque hay un Dios que existe. Pero a partir de René Descartes, el cambio es este. ¿Cómo sé que existo? Voy a partir del yo o de la razón para demostrar que el mundo de allá afuera y Dios existen. Por eso René Descartes profundizó en lo que él llamaba ideas innatas, ideas preexistentes, ideas acerca de Dios, la naturaleza, y fue a partir de ahí que buscó fundamentarlo todo en la razón humana. Y esto trajo un cambio muy significativo. Uno de esos cambios fue dividir cómo es visto el mundo en una dualidad: mente y cuerpo, o mente y materia. ¿Okay? Pero no te preocupes, no vamos a ver más de esto, porque no es clase de historia del pensamiento cristiano, sino historia de la iglesia, y lo que queremos entender es cómo esto afectó a la historia de la iglesia, ¿vale? Pero vale la pena en algún momento estudiar y aprender también de la historia del pensamiento cristiano. Pareciera lo mismo, pero la historia del pensamiento cristiano se enfoca precisamente en la historia de las ideas y sus consecuencias. La historia de la iglesia también considera las ideas y sus consecuencias, pero sobre todo a nivel de eventos. ¿Okay? Así que René Descartes llegó a esta conclusión. Él era un creyente, pero él quería fundamentar la doctrina no en la fe, sino en la razón. Y partir de la razón para demostrarlo todo. Bueno, el siglo que sigue, el siglo XVIII, hubo un cambio en el que ahora el énfasis no estaba en el racionalismo, que los seres humanos tienen ideas innatas y que la razón es la fuente para comprobarlo todo, sino en la experiencia. Y a ese movimiento se le conoce como el empirismo. John Locke, ¿no? Si lo viste en la secundaria quizás, en la preparatoria o en tu carrera, John Locke es precisamente uno de los hombres más importantes en enfatizar cómo el conocimiento humano no se deriva principalmente de la razón, sino de la experiencia. Ahí es el opuesto del racionalismo. El racionalismo dice, los sentidos te pueden engañar, pero la razón es confiable. El empirismo dice, los sentidos son básicamente confiables y tanto la experiencia exterior como los sentimientos, diríamos la experiencia interior, nos ayudan a formar nuestro conocimiento. Por ejemplo, a John Locke escribió un ensayo llamado Ensayo sobre el entendimiento humano, que sobre todo tiene que ver con crianza de hijos. Habla de cómo los seres humanos no tienen ideas innatas, sino son lo que él llamaba una tabula rasa. O sea, naces como una mente sin información y que a través de la experiencia vas formando tu manera de pensar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo esto afectó a la iglesia? Bueno, estas dos luchas entre racionalismo y empirismo fueron dos luchas por algo que se le conoce como epistemología. ¿Cómo sabemos que sabemos? O cómo sabemos que podemos obtener conocimiento. Y estas dos posturas van a colisionar con un filósofo llamado Emmanuel Kant, que vamos a ver en un momentito más, y cómo esto afectó a la iglesia.
Pero el empirismo se convirtió en el apoyo de un nuevo movimiento llamado deísmo. Es decir, aquellas personas que ya no estaban satisfechas con la iglesia y se sentían escépticas hacia las distintas ortodoxias, buscaron de alguna manera una nueva religión, si lo quieres ver así, que estuviera fundamentada en la razón y en la experiencia, no en la revelación, ¿ok? No en la tradición, porque eso nos lleva a conflictos como el de predestinación y gracia, etc. ¿Por qué no fundamentamos la religión en la razón humana o lo que ellos llamaban la lámpara de Dios, la intuición, la experiencia, o lo que también sería llamada una religión natural? Entonces, el deísmo ve a Dios como el creador de todas las cosas, pero piénsalo de la siguiente manera. El deísmo ve a Dios como un relojero que creó un mecanismo de relojería, el universo, y que no requiere más de su asistencia. Así que el deísmo ve a un Dios lejano, un universo que es un mecanismo que funciona, ¿no? como una maquinaria de engranajes, y los seres humanos hemos sido dotados de una religión natural. Y no necesitamos ninguna otra cosa, ni revelación, ni la tradición de la iglesia para distinguir entre lo bueno y lo malo, para vivir una buena vida, porque poseemos esa lámpara de Dios. Ahora, el deísmo fue en realidad más una especie de corriente filosófica entre académicos y que no floreció, floreció un tiempo, pero fue de corta duración porque su visión del mundo transicionó hacia el naturalismo en muy poquito tiempo. Si Dios está tan lejano, ¿por qué no sacarlo de la escena completamente? Y más bien el hombre simplemente es parte del cosmos, el mecanismo del universo, el cosmos material. Y eso dio a luz al naturalismo, que sigue siendo una visión dominante en el mundo. Así que el deísmo enfatiza la existencia de Dios, una vida ética. De hecho, a los deístas les encantaba hablar del ejemplo de Jesús. Pero por otro lado, negaban aquellas cosas que provenían de la revelación, como la encarnación, el hecho de que las escrituras sean inspiradas por Dios, negaban la resurrección de Jesús, negaban el castigo o la recompensa futura, aunque algunos deístas sí creían en el castigo y la recompensa futura. Algunos deístas incluso creían en la providencia de Dios, que Dios guía todos los eventos humanos. Y algunos deístas definitivamente no creían en la providencia de Dios. Así que era más bien un gusto de los intelectuales, pero el deísmo sí tuvo un impacto en la sociedad, en cómo se concebía a sí misma y cómo veía a Dios en su vida. Diríamos que el día de hoy hay una especie de deísmo popular. Cuando conoces a una persona que te dice, ¿crees en Dios? Bueno, creo que hay una fuerza que está allí y que cuando tengo problemas puedo de alguna manera orar, pero pues yo tengo que llevar mi vida, ¿no? Sería una especie de deísmo popular. Ve a Dios solo de lejos, exactamente, de lejos. Entonces, sí afectó a la espiritualidad, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Porque la mayoría de los fundadores, de los que firmaron la Carta de Independencia, pues eran deístas. De hecho, la fe del documento de independencia expresa mucho de la visión deísta, que es, pues sí, una especie de formación de la fe cristiana, ¿no? Hacia un Dios que solo es un creador, pero pierde su relación con nosotros y con el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque el deísmo se esparció por Inglaterra y por Francia a través de un movimiento conocido como la Ilustración francesa. La Ilustración criticaba la religión, pero también criticaba a las estructuras políticas de las eras anteriores. Así que se oponían tanto a la política como a la religión. Y por eso resistieron tanto el fanatismo como el dogmatismo que fue característico de su época. Y lo que buscaban era lo siguiente: política
y religión y ciencia libre de dogmas, libre de la tradición de la iglesia. Ese era su ideal, el ideal de la Ilustración francesa. Muchos de los que contribuyeron a esparcir estos ideales, ¿no? Probablemente los viste en preparatoria o en secundaria: el barón de Montesquieu, Carlos de Secondat, Rousseau, Condillac, D'Amberlet, barón von Holbach. Todos ellos expresaron sus ideas ilustradas, su antidogmatismo, en la famosa enciclopedia de Diderot. Ese fue el libro que esparció sus ideas, su diccionario racionado de las ciencias, las artes y los oficios, también llamado la enciclopedia. Pero un filósofo que criticó todo este movimiento fue precisamente David Hume. Muchas gracias. Ahorita aparece. Ahí está, David Hume. David Hume se mostraba escéptico a los poderes de la razón. De hecho, para David Hume, aunque él era partidario del empirismo de Locke, Hume llegó a la conclusión de que el alcance verdadero del conocimiento es mucho más limitado de lo que realmente creían todos estos filósofos. De hecho, él creía que en realidad lo que nos guía no es la razón, sino los sentimientos. Mucho de lo que hacemos es bastante irracional. Por ejemplo, Hume creía que mucho de lo que los filósofos decían que era producto de la razón, en realidad era producto más bien de hábitos de carácter irracional. La mente da por sentado cosas sin tener razón suficiente para fundamentarlas. Y el problema está en que los seres humanos no tienen la capacidad en verdad de distinguir con su razón todas las causas. Por eso él decía, en realidad, no podemos demostrar que Dios existe o que el alma existe, porque la mente humana está limitada. Ahora, David Hume no era un ateo. David Hume estaba entre una especie de deísmo, teísmo filosófico a un agnosticismo. Pero lo que él criticaba fue precisamente la idea de todos estos filósofos que creían que el poder de la mente humana, de la razón, era suficiente para conocer a Dios, para conocer la moral, para conocer al mundo. Y él criticó eso. Todo esto culminó en un hombre que dijo haber sido despertado de su sueño dogmático. Todo culminó con Emmanuel Kant. Y esto es el efecto que tuvo en la iglesia. Emmanuel Kant, que creció en un hogar cristiano, dice haber sido despertado de su sueño dogmático y trató de darle una nueva base a la fe cristiana, que resultó más bien en una secularización de la fe cristiana. Y esta es la manera en la que Kant afectó sus ideas a la iglesia. Él decía que estaba tratando de sintetizar el racionalismo con el empirismo en un nuevo sistema que él llamaba una revolución copernicana. ¿Por qué? ¿Qué hizo la revolución copernicana? Pues la Tierra no está en el centro, ¿verdad? La teoría geocéntrica, sino heliocéntrica. El Sol está en el centro y los planetas giran alrededor del Sol. Eso es lo que pretendía hacer Kant, pero con la mente humana. Él le llamó una revolución copernicana. La conclusión a la que llegó Kant es que la mente humana imprime su sello sobre el conocimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, es decir, nuestra mente está de tal manera configurada que cuestiones como el tiempo, el espacio, no son cosas fuera de nuestra mente, son de hecho estructuras dentro de nuestra mente. Por lo cual, cuando observamos un teléfono, una silla, una persona, nuestra mente está configurada de tal manera que organiza esa información y le da sentido. En pocas palabras, decía Kant, el sujeto imprime su conocimiento sobre el objeto. ¿Qué es esto? Bueno, antes de Kant, cuando tú observas este teléfono, esto es un objeto, ¿okay? ¿Cómo tengo información de este objeto? Pues lo observo, lo conozco y así determino qué es este objeto. Pero después de Kant, mi mente, el sujeto, se convierte en una especie de filtro para conocer el objeto. Mi conocimiento está predeterminado por mi mente.
La mente imprime su sello sobre el conocimiento. Entonces, si nuestra mente, es decir, imagínate como unos lentes de color que te pones, todo lo que ves lo vas a filtrar a través de ese color. Eso es básicamente lo que Kant estaba diciendo. De hecho, Kant en realidad es uno de los hombres que le dio a luz a la idea de cosmovisión. Unos lentes, pero para tu mente. Interpretamos la vida de acuerdo a nuestra mente. ¿Okay? Entonces, para Kant, tú no puedes probar que Dios existe o que el alma existe, similar a Hume, a lo que decía Hume. ¿Por qué? Porque estos argumentos no se pueden probar por medio de la razón. No es que Dios no exista o el alma no exista, sino que la razón humana no puede comprobarlo. Pero Kant decía que había otro tipo de razón que sí puede probar que Dios existe, y esa es la razón moral. Kant había sido profundamente impactado por sus padres cristianos y él creía que la religión era algo importante para la sociedad. No creía en la tradición de la iglesia y de hecho trató de fundamentar a la iglesia no en la tradición, no en la fe, sino en la moral. Su máxima era esta: vive de tal manera que lo que hagas se convierta en ley. Esto es un eco de ¿qué? El sermón del monte y la regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, básicamente lo que Kant hizo fue tomar toda la ética cristiana, quitarle, digamos, la tradición, la revelación, y secularizar, basar la fe cristiana, pero en la experiencia moral de los hombres. La religión no la podemos probar, pero es importante, porque eso es lo que nos puede dar una sociedad estable y pacífica. Entonces, Kant va a presentar un fuerte reto para los cristianos en Europa. Y lo que estamos viendo es cambios demasiado violentos y drásticos y en poco tiempo. De hecho, Kant vio todo lo que la Ilustración estaba causando en el mundo. No vamos a ver la respuesta que se dio al reto de Kant, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver más adelantito, pero simplemente vamos a destacar esto. Antes de Descartes, digamos de Descartes a Kant, ¿no? Antes de ellos, el mundo existe, porque hay un Dios bueno que creó todas las cosas, nos creó con la capacidad de conocer el mundo y nos ha dado su revelación. Pero después de Descartes y llegando a Kant, la razón humana es la fuente de todo el conocimiento. No la revelación, no la tradición, pero la razón humana está limitada. Y de hecho, percibimos el mundo que nuestra mente nos hace percibir. Un cambio, ¿verdad? Completamente en la manera de ver la vida, y eso va a tener sus consecuencias en el mundo. Pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos se refugiaron en esta búsqueda filosófica por otra opción que no fueran las ortodoxias, ya sea luterana o calvinista. Y en este caso, unos buscaron las respuestas en lo que llamaríamos una religión puramente espiritual. Y un ejemplo de esto sería esta revolución en la religión. Entonces, quienes trataron de refugiarse en una religión puramente espiritual se distinguieron de la doctrina tradicional. Ejemplo de estos hombres fue, por ejemplo, Jacobo Boehme, Jorge Fox o Emanuel Swedenborg. Y este movimiento de espiritualismo fue un movimiento que rompió totalmente con la tradición de la iglesia y que hacía énfasis no en la razón, como vimos en Descartes o en Kant, sino en el interior, la vida interior. Por ejemplo, Jacobo Boehme fue un zapatero alemán que se sintió decepcionado por lo fría que era la predicación entonces, pero se refugió en una especie de espiritualismo. Dijo haber tenido visiones, esas visiones lo metió en problemas con la iglesia, y en sus visiones él decía que había recibido una revelación y por lo cual no necesitaba ni la Biblia,
ni de ningún libro, ni de ningún pastor, porque el Espíritu de Cristo vivía en él, era suficiente. Entonces, esta fue la senda que tomaron algunos. Otro ejemplo es Jorge Fox, que también era zapatero, dejó su oficio para dedicarse a visitar varias iglesias en Inglaterra y llegó a la conclusión también de que la iglesia no era el ejemplo de espiritualidad que él necesitaba. Y entonces él hablaba de una luz interna que todos los seres humanos poseen y por eso fundó un grupo que llamó Amigos, los Cuáqueros. A lo mejor te suena por el cereal, ¿no? Hay un cereal que, bueno, luego les platico eso. Entonces, Jorge Fox, con sus amigos, los cuáqueros, no creía en la predicación, no creía en los sacramentos y no creía ni siquiera en la necesidad de un culto cristiano. Se reunían en silencio hasta que el Espíritu, decían ellos, movía a alguien a decir algo. Fundó esa comunidad de fe y por eso sus seguidores en las colonias americanas fundaron una colonia, la colonia de Pensilvania. William Penn, cuáquero, fundó la colonia de Pensilvania y como el énfasis de los cuáqueros era el amor, el pacifismo, la capital de Pensilvania, Filadelfia, se llamó así precisamente porque significa amor fraternal. Y Emanuel Swedenborg también, a diferencia de Boehm y de Fox, él sí pertenecía a la aristocracia y reaccionó a toda esta teología tan calculadora, tan frívola. Tuvo una inclinación científica en su infancia, pero empezó a mezclar la doctrina cristiana con otras corrientes y, por ejemplo, él decía que la venida de Cristo vendría pronto y sus seguidores fundaron una iglesia llamada la Nueva Jerusalén. Entonces, algunos tomaron esa ruta, la ruta de distanciarse de la iglesia y buscar, por ejemplo, en el deísmo o en la filosofía otro camino. Otros rompieron con la iglesia y buscaron una especie de espiritualidad. Pero hubo otros que reaccionaron también a toda esta rigidez y a estos conflictos y buscaron más bien un avivamiento. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos más. Así que el pietismo fue precisamente el movimiento que buscó reaccionar contra esa ortodoxia fría, pero al mismo tiempo mantener un estudio sano de las Escrituras y una devoción al Señor Jesús. Fue esta reacción contra el dogmatismo frío, contra el racionalismo y el deísmo de ese tiempo. Así que los pietistas proclamaban una fe ortodoxa, pero no muerta. Una fe ortodoxa, pero al mismo tiempo personal y devocional que transformara la vida de las personas. Así que para ellos el fundamento de la fe no es la razón, no son los sentimientos, no es una lámpara interior, es la Biblia, la revelación de Dios. Pero al mismo tiempo, esa revelación tiene que producir algo en nuestras vidas, tiene que transformar nuestras vidas. Bueno, Jacobo Spener fue un hombre que nació a finales de la Guerra de los 30 años. Le tocó vivir en una Alemania devastada, pero también le tocó ver toda esta religiosidad que reinaba en su tiempo. Y él buscó renovar a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en su libro, Deseos Píos, de ahí es donde viene el nombre de pietismo, de piedad, en Deseos Píos, él instaba a las iglesias a formar una especie de iglesia dentro de la iglesia, es decir, grupos de estudio en la semana que se dedicaran al estudio bíblico, a la devoción personal y a la vida cristiana práctica. Aparte de la reunión dominical, buscaban estas reuniones entre semana. Y algunas cosas que enfatizaba Jacobo Spener. Enfatizaba el que no hubiera debates cristianos violentos, todo fuera hecho más bien con amor y para el provecho de los creyentes. Subrayaba la importancia de que la predicación fuera devocional, no fuera académica, no fuera tan rígida como era en ese tiempo, sino que más bien la predicación fuera para que la gente pudiera conocer más del Señor y aprender más del Señor. Enfatizaba la generosidad cristiana,
la visita a los presos, etc. Eso fue lo que enfatizó Jacobo Spener. Y algo muy interesante, que los teólogos tenían que ser cristianos, ¿no? Pareciera algo inimaginable, ¿no? Se supone que un teólogo es un cristiano, pero lo que él trataba de decir es que un teólogo primero, antes que teólogo, es un hijo de Dios, un cristiano. Y ese fue el énfasis que le dio. Bueno, el pietismo empezó a provocar un fuerte avivamiento en Alemania y en otros países, pero con quien el pietismo cobró un nivel de importancia mucho más grande fue con el fundador del metodismo, John Wesley, y su hermano Carlos Wesley. Los hermanos Wesley fueron impactados por el movimiento del pietismo. Ellos eran estudiantes en Oxford, en la universidad, y con sus amigos, muy similar a estos colegios de piedad, fundaron el llamado Club Santo, donde se reunían para orar, leer las escrituras, hacían obras de caridad, visitaban a los presos, buscaban la santidad mutua. Y precisamente porque eran tan metódicos, tan disciplinados en su manera de hacer su devoción al Señor, que se les llamó metodistas, precisamente por eso. Bueno, Juan Wesley era un sacerdote anglicano y también era capellán, así que lo enviaron a una de las colonias en América, a la colonia de Georgia, pero regresó decepcionado, completamente decepcionado. No había habido un impacto de su vida en su labor. Regresó diciendo, fui a salvar a otros, pero ¿quién es el que me salvará a mí? Y una experiencia curiosa de Wesley es que cuando iba hacia Georgia, en el barco en el que iba, una tormenta muy fuerte azotó al navío. Y un grupo de misioneros estaba en ese barco, y cuando él los vio cantando salmos, orando, y todos los demás estaban aterrados, incluso él, percibió que había algo diferente en ellos. Tuvo una conversación con uno de estos moravos, el cual le preguntó a John Wesley, ¿usted cree que Jesús es el Salvador? ¿No? Y él respondió, bueno, creo que es el Salvador del mundo. Pero le respondió este líder moravo, este líder misionero, pero ¿sabe si le ha salvado a usted? Y él dice, no, a ver, no supo qué responder, dijo que sí, pero decía, mis palabras cayeron a tierra. Así que cuando regresó desilusionado, caminando por las calles, alguien estaba leyendo un comentario de Lutero y se acercó a escuchar, y en ese momento dice que creyó por primera vez en Jesús como su Salvador, que experimentó un nuevo nacimiento. Y ahí fue profundamente impactada la vida de Wesley. Bueno, uno de sus mejores amigos en el Club Santo, Jorge Whitefield, había tenido una experiencia similar. Y él comenzó a predicar a mineros y a aquellos que habían sido empobrecidos por la revolución industrial. Todos los que habían sido afectados por esta gran pobreza en contraste con la riqueza que produjo la revolución industrial. Él empezó a predicar y empezó a hacer reuniones al aire libre con multitudes. De hecho, le dijo a John Wesley, deberías hacerlo, deberías reunir a una multitud y predicarles, y él no quería. Así que un día lo intentó y no podía creer la cantidad de personas que se reunieron y que incluso en sus predicaciones caían de rodillas llorando, buscando al Señor, arrepentidos. Y esto trajo lo que se conoce como el primer gran avivamiento, que arrasó con Inglaterra y arrasó con las colonias americanas. Ahora, Wesley y Whitefield se separarían. Hay una razón. Wesley era más partidario de las ideas de Arminio y Whitefield era más partidario de las ideas de Calvino. Así que tomaron rutas diferentes. Pero un día le preguntaron a Wesley qué pensaba de su amigo y él decía que no había conocido a nadie más santo que su amigo Jorge Whitefield. Pero, ¿qué sucedió? Exacto, gracias. Jorge Whitefield fue invitado por Jonathan Edwards a las colonias americanas. Jonathan Edwards era un hombre de profunda fe, de profunda devoción y un hombre brillante,
considerado como de las 200 personas más influyentes para los Estados Unidos. Un hombre brillante, un hombre que amaba a Dios. Pero su manera de predicar no era muy atractiva. Así que había poco impacto. Pero uno de sus sermones más famosos se conoce como Pecadores en manos de un Dios airado, que provocó un número importante de conversiones y el comienzo de un avivamiento. Bueno, Jonathan Edwards invitó a Jorge Whitefield a predicar, que tenía un estilo que era muy atractivo para las personas. Se dice que antes de Jorge Whitefield no había ni un cristiano y después de Jorge Whitefield todos eran cristianos, ¿no? Probablemente es muy exagerado, pero es el impacto que tuvo la predicación de Jorge Whitefield. Bueno, Jonathan Edwards estaba feliz, porque él no quería ser protagonista, él solo quería ver a las personas llegando a Cristo. De hecho, él dijo que todo hombre debe vivir para la gloria de Dios, aunque esto no sea fácil y aunque esto no sea cómodo. Y los escritos de Jonathan Edwards siguen siendo hasta el día de hoy de profundo impacto para la iglesia. Un hombre verdaderamente brillante. Pues así culmina el siglo XVII y el siglo XVIII, con todos estos cambios, con todas estas dificultades y retos. Europa cambió muy rápidamente. Y tanto las guerras por motivos religiosos y políticos, como el que las tradiciones de pronto se enfrascaran más en discusiones teológicas, por un lado provocó que algunos buscaran otra opción, ¿no? Y hubiera un mayor escepticismo y buscaran otra opción en el deísmo o en el racionalismo. Algunos otros rompieron con la iglesia y buscaron una especie de espiritualidad sin la iglesia, sin la Biblia. Y algunos otros, como Wesley, como Jonathan Edwards, como Jacobo Spener, buscaron más bien un avivamiento. Y este avivamiento de los hermanos Wesley fue tan importante que hasta el día de hoy se reconoce que la única razón por la que la revolución, por la que Inglaterra no tuvo una revolución tan sangrienta como Francia, fue precisamente por cómo el avivamiento trajo un verdadero cambio significativo en las personas. Entonces es un gran contraste. Una Francia harta de todo lo que estaba sucediendo, pero que se refugió en la religión de la razón, y esto provocó una cantidad de muertes y sangre y dolor impresionante. Y en Inglaterra, no todo era perfecto, también hubo sus problemas. Pero el avivamiento lo que trajo fue un tiempo de paz y estabilidad. No duraría mucho, por varias razones, pero es un gran contraste lo que sucedió en Francia con lo que sucedió en Inglaterra. Pues vamos a cambiar de diapositiva. Si me ayudan a poner la número 2, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No los he deprimido todavía? Estoy buscando deprimirlos y no me sale. Ahorita que lleguemos al siglo XX. Muy bien. Vamos simplemente a ver un par de cosas introductorias, vamos a un descanso y regresamos también a revisar el siglo XIX. Ok, el siglo XIX. Este siglo que evidentemente es el resultado de los cambios que hubo en América y en Europa en estos dos siglos anteriores, 17 y 18, tuvo su enfoque en el potencial humano, en el progreso, en los bienes materiales. De hecho, podrías decir que la palabra progreso es la palabra que caracteriza al siglo XIX. La idea de que el progreso humano, debido a su potencial, sería ilimitado. Podrías decir que hasta era el mito de la modernidad, el progreso humano ilimitado. Por eso, este siglo lo conocemos como el siglo del optimismo. Había un optimismo como no te imaginas. Un optimismo de que la razón humana acabaría con todos los males, las guerras, el hambre, la peste. La revolución científica, los avances tecnológicos, permitió que hubiera posesiones
para todos. El tren y el barco de vapor conquistaron nuevos territorios. Los avances en las granjas disminuyeron el hambre. Se redujo la cantidad de enfermedades. Todos estos fueron los progresos del siglo XIX. Pero debajo de estos progresos, se estaba cultivando los gérmenes que traerían una de las épocas más sangrientas en la historia humana, con tantas muertes que algunos han dicho que si juntaras todas las muertes de las guerras anteriores, ni siquiera podrían compararse con todas las muertes del siglo XX. Se estaba preparando abajo de este supuesto optimismo. Así que la revolución industrial trajo riquezas como nunca, pero también produjo una cantidad de pobreza impresionante. Ahí está, no me la muevas, ahí está, perfecto, gracias. Este es un extracto, de hecho es el principio de cómo comienza la historia de dos ciudades, de Charles Dickens, un escritor cristiano. Si alguna vez has visto la interpretación de los Muppets o de alguna caricatura de cuento de Navidad, ¿no?, del señor Ebenezer Scrooge y todos ellos, bueno, lo escribió. Christmas Carol es un libro de Charles Dickens. Varios libros que él produjo en este tiempo. Y él describe así el siglo XIX en su libro. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Dice, todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Era un siglo de un contraste tremendo entre una riqueza extrema y una pobreza extrema. Lo que vamos a ver el día de hoy es el efecto de este optimismo. Lo vamos a ver en los Estados Unidos, lo vamos a ver en Europa, en América Latina, y cómo este optimismo afectó a la iglesia y le desenfocó de su misión. Pero también veremos al final cómo este mismo optimismo en la sociedad y este avance tecnológico abrió la puerta a las misiones como nunca antes, al movimiento misionero moderno, donde por primera vez estaba habiendo un movimiento masivo de misioneros a todo el mundo. Y ahí vamos a terminar esta lección.